Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ahora lo que vamos a ver es un tema que continúa con lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que hablamos en las primeras clases del origen del hombre, el origen del universo y que había determinadas teorías que decían cómo era que el hombre se había originado? ¿Sí? Al principio lo habíamos visto, estaba la teoría de la ciencia, la teoría mística y la teoría religiosa. ¿Sí? Ahora bien, a través de que fue pasando el tiempo, el ser humano tiene modos de vida diferentes, desde su origen, desde el principio, desde la prehistoria. Recuerden que cuando dijimos prehistoria era antes de la historia, no significa que eso no era historia, era que no estaba registrada, ¿se acuerdan? Ahora bien, yo lo que les voy a explicar y les voy a poner en un cuadrito que hice acá en el pizarrón, lo que son los modos de vida en dos etapas distintas. Hablamos del paleolítico y el neolítico. Paleo, como vamos a ver, yo voy a tratar de hacerles lo que escribí en el pizarrón, tratar de que ustedes lo vean. A ver, si vamos. Decíamos, acá estamos. Bueno, los modos de vida es lo que vamos a ver. Paleolítico, ¿sí? Acá ven, paleo significa piedra antigua. Lítico es piedra, ¿sí? Paleo es antiguo. Entonces, estamos hablando de una época antigua de la prehistoria. Que la característica que tenía el modo de vida, ¿sí? De la gente para entonces era recolectaban y cazaban animales pequeños, ¿sí? Eran los animales que encontraban en el camino mientras iban andando y tenían pequeñas herramientas, eran muy simples, ¿sí? Su arte era un arte rupestre, ¿se acuerdan los dibujos que se encontraban en las cuevas? Su modo de vida eran nómades. Nómades son aquellos que viven de un lugar al otro, que no tienen un asentamiento fijo, es decir, no viven en un solo lugar, ¿sí? Porque al vivir de un lugar al otro y a estar tomando animales, recolectaban animales que encontraban muertos, se encontraban frente a situaciones riesgosas, es decir, podrían comer animales que les producía intoxicación, podían morir por eso. Al no tener una casa fija, tenían frío, tenían calor y entonces se enfermaban y morían. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la esperanza de vida, y esta es una palabra que está escrita acá, las voy a mostrar. Esperanza de vida, esto que vemos acá, es decir, significa la cantidad de años que se considera que puede vivir una persona, un promedio. Y solo vivían 20 años. A lo sumo, unos pocos 40 y 50 años. ¿Por qué vivían? Y vivían tampoco porque no tenían un lugar donde vivir, donde protegerse de los animales, de las inclemencias climáticas y también por el hecho de que comían lo que encontraban. Por otro lado, esta es una etapa, la del paleolítico, y después viene la otra etapa que yo les quiero mencionar hoy. Hablamos del neolítico. Neo, esto significa nuevo. Lítico, piedra. Entonces, esta es la edad de piedra nueva, ¿sí? Esta es una etapa donde se produjeron nuevos inventos. El hombre empezó a hacer inventos. No eran inventos muy grandes, pero sí eran tecnológicos porque empezaban a tener herramientas para obtener sus alimentos, ¿sí? Empezaron a tener técnicas de agricultura, es decir, cómo plantar una plantita, permitir que crezca y después recolectar como para poder alimentarse, digamos. Empezaron a domesticar animales, ¿sí? A tener control y se produjo la primera división del trabajo. ¿Qué significa la división del trabajo? Es que unos se ocupaban de otra cosa, otros se ocupaban de otra cosa. Ya este modo de vida cambió. Entonces, en vez de ser nómades que estaban de un lugar al otro, se transformaron en sedentarios, que significa que ya estaban establecidos en un lugar ya empezaron a tener sus casas, porque aparte necesitaban, si ellos empezaban a cultivar con técnicas de agricultura y a domesticar animales, tenían que estar en un lugar fijo, no podían llevar a todos por donde andaban. Entonces empezaron a construir sus casas y se empezaron a generar las pequeñas ciudades de acuerdo a las características de entonces. ¿Y qué sucedió con lo que nosotros hablamos de esperanza de vida? Aumentó la esperanza de vida. ¿Por qué aumenta la vida? Porque ellos ya tenían un lugar donde vivir, ya tenían una mejor manera de vivir, porque ya podían ellos elaborar sus alimentos, ya estaban protegidos del clima, ya habían descubierto el fuego, que eso fue maravilloso, porque con el fuego empezaron a cocinar los alimentos, a hacer otro tipo de cosas, entonces ya no morían por enfermedades ni por los animales que los encontraban mientras ellos andaban por la vida caminando, ¿sí? Entonces,
Estos son modos de vida desde el principio que estamos viendo desde la prehistoria. A medida que pase el año vamos a ir viendo distintos modos de vida, distintas ciudades, distintas civilizaciones en América o en Oriente. Sí, pero por el momento tengan en cuenta esto y vamos a hacer un repasito de esto con una actividad que les voy a dar y un texto escrito. Que tengan buen día.